En las brumas de la memoria colectiva mexicana, existe un nombre que durante décadas brilló con la intensidad de 1000 reflectores, pero que con el paso del tiempo comenzó a proyectar sombras tan oscuras como deslumbrante fue su ascenso. Las paredes de los viejos estudios de grabación en Ciudad de México todavía guardan ecos de una voz que hacía suspirar a millones, pero también susurros que jamás llegaron a los titulares de prensa. Hay fotografías amarillentas en archivos privados, cartas que nunca fueron publicadas, testimonios que permanecieron silenciados durante generaciones enteras. Lo que parecía ser la historia perfecta de un ídolo juvenil se revelaría, décadas más tarde, como algo mucho más complejo y perturbador. Cuando las luces del escenario iluminaban su rostro en aquellos años dorados de los 60, miles de jóvenes gritaban su nombre con devoción casi religiosa. Era la época en que México soñaba con su propia versión del rock and roll, cuando la televisión en blanco y negro transmitía imágenes de muchachos de cabello engominado y sonrisas ensayadas. Pero detrás de las cámaras, lejos de los flashes y las multitudes delirantes, existía otra realidad que permanecería oculta durante más de medio siglo. Una realidad que algunos testigos intentaron revelar, encontrándose siempre con muros de silencio, contratos blindados y amenazas veladas que convertían la verdad en algo peligroso. Los documentos que ahora emergen desde archivos judiciales olvidados, las declaraciones que finalmente se atrevieron a salir a la luz, los testimonios de quienes rompieron pactos de silencio impuestos por el miedo o el poder, dibujan un retrato que desafía todo lo que creíamos saber. ¿Qué secretos guardaba realmente aquel joven que conquistó México con canciones de amor? ¿Qué verdades permanecieron enterradas bajo capas de fama, dinero y una industria del entretenimiento diseñada para proteger a sus estrellas a cualquier costo? Esta es la historia de cómo el brillo puede enceguecer durante generaciones, de cómo el silencio se convierte en cómplice y de cómo la verdad, cuando finalmente emerge, puede estremecer los cimientos de todo lo que alguna vez consideramos intocable. La Ciudad de México en el año 1962 respiraba al ritmo de una juventud hambrienta de modernidad. Las calles se llenaban de faldas cortas, peinados engominados y transistores que emitían melodías importadas desde el norte. Pero en medio de esa avalancha cultural extranjera, surgió una figura que prometía darle rostro mexicano al fenómeno del rock and roll. Su nombre comenzó a pronunciarse en voz baja en los pasillos de la XW, la estación de radio más poderosa del país, donde los ejecutivos manipulaban destinos artísticos con la misma facilidad con que encendían sus puros habanos. Enrique Guzmán Yáñez había llegado a la capital desde Venezuela, donde vivió su infancia, pero su acento neutro y su aspecto mediterráneo lo convirtieron en el candidato perfecto para un experimento sin precedentes. Los arquitectos de la nueva industria musical mexicana necesitaban un producto que pudiera competir con Elvis Presley y los Beatles, pero que al mismo tiempo representara los valores tradicionales que las familias mexicanas todavía defendían frente a sus televisores blanco y negro. Los archivos de Peerless, la disquera que apostó todo por este joven de 23 años, revelan algo inquietante. Entre contratos firmados con tinta azul y reportes de ventas mecanografiados, existe un documento peculiar fechado el 15 de marzo de 1963. Se trata de un memorándum interno dirigido a los directivos de la compañía, redactado por alguien cuyo nombre fue borrado deliberadamente con corrector líquido. El texto, apenas legible bajo ciertas condiciones de luz, advierte sobre ciertos comportamientos del artista durante sesiones de grabación nocturnas, cuando el personal técnico se reducía al mínimo. El memorándum desapareció del archivo oficial, pero una copia fotostática llegó años después a manos de un periodista de nota roja que prefirió guardarla antes que publicarla. Las presentaciones en vivo se multiplicaban con una frecuencia vertiginosa. El Teatro Blanquita, el Toreo de Cuatro Caminos, el Cine Cosmos,
Todos estos espacios vibraban con la energía de adolescentes que descubrían por primera vez el poder embriagador del fanatismo musical. Las crónicas de aquellos conciertos describen escenas de histeria colectiva, desmayos, sillas rotas, cordones de seguridad rebasados. Pero también existe otro tipo de testimonios, aquellos que nunca llegaron a la prensa oficial, voces que fueron silenciadas mediante acuerdos extrajudiciales o simples amenazas veladas. María del Socorro Ramírez, quien trabajó como asistente de vestuario en Televisa durante finales de los años 60, compartió antes de morir en el año 2018 un relato estremecedor con su nieta. Describió una tarde de julio de 1968, cuando el calor sofocante de la ciudad se colaba incluso hasta los camerinos climatizados del canal. Aquella tarde, mientras organizaba trajes para una grabación especial, escuchó gritos provenientes de una habitación que supuestamente estaba vacía. Al acercarse, reconoció una voz masculina que todos en el estudio conocían perfectamente. La puerta se abrió de golpe y una joven maquillista salió corriendo, con el rostro desencajado y el uniforme desgarrado. María del Socorro intentó ayudarla, pero la chica solo negó con la cabeza, recogió sus cosas y abandonó el edificio. Nunca más volvió a trabajar en televisión. Los registros de recursos humanos de aquella época muestran una rotación anormalmente alta de personal femenino, asignado específicamente a ciertos artistas. Pero los expedientes que podrían explicar esta situación desaparecieron durante una supuesta remodelación de archivos en 1987. El matrimonio con Silvia Pinal, en el año 1967, fue presentado ante la opinión pública como la unión perfecta entre dos gigantes del espectáculo mexicano. Ella, la diva indiscutible del cine de oro, ícono de belleza y talento, una mujer que había trabajado con Luis Buñuel y conquistado festivales internacionales. Él, el rey del rock and roll mexicano, el corazón que latía al ritmo de toda una generación. Las fotografías de la boda en Acapulco mostraban sonrisas impecables, vestidos de ensueño, champán derramándose en copas de cristal cortado bajo el sol implacable del puerto. Sin embargo, los empleados domésticos de la residencia que la pareja ocupó en las lomas de Chapultepec comenzaron a intercambiar miradas de preocupación apenas 3 meses después de la ceremonia. Vecinos del exclusivo fraccionamiento recuerdan haber escuchado discusiones que traspasaban los muros de cantera durante las madrugadas. Una enfermera que atendió a Silvia Pinal durante el embarazo de su hija Alejandra mencionó en una entrevista privada, años más tarde, que la actriz presentaba moretones en los brazos que atribuyó a caídas accidentales, aunque la explicación nunca terminó de convencer a quien la examinaba. El expediente judicial del divorcio, sellado por orden de un juez que posteriormente fue promovido a magistrado de circuito, contiene 62 páginas de testimonios, acusaciones y contrademandas. Solo los abogados de ambas partes tuvieron acceso completo a ese material, pero fragmentos del mismo comenzaron a filtrarse décadas después, cuando algunos de los involucrados ya habían muerto, y otros decidieron que el silencio pesaba demasiado sobre sus conciencias. La carrera artística continuó su curso aparentemente imperturbable. Los discos seguían vendiéndose, las giras se extendían por toda América Latina, los contratos publicitarios se acumulaban. Enrique Guzmán se convirtió en imagen de refrescos, cigarrillos, ropa juvenil, incluso de una marca de automóviles que prometía libertad y velocidad. Su rostro aparecía en portadas de revistas con una regularidad matemática, siempre sonriente, siempre juvenil, siempre rodeado de admiradoras que lo miraban con esa devoción ciega que solo las estrellas verdaderas logran inspirar. Pero en los márgenes de esa historia oficial, en los espacios que las cámaras nunca enfocaron, comenzaron a acumularse relatos de otra naturaleza. Una camarera del Hotel Camino Real recordaría hasta el día de su muerte aquella noche de 1972, cuando tuvo que llamar a seguridad porque una joven lloraba desconsoladamente en el pasillo del piso 14, negándose a regresar a una habitación cuyo número coincidía con el del artista
que se hospedaba bajo un nombre falso. El reporte del incidente fue archivado como problema de conducta de una empleada temporal y la camarera fue transferida a otra propiedad de la cadena hotelera en Guadalajara. Los productores de televisión que trabajaron con él durante aquellos años dorados guardan un silencio peculiar cuando se les pregunta sobre aspectos específicos de su comportamiento fuera de cámaras. Algunos cambian de tema con habilidad diplomática, otros simplemente niegan recordar detalles concretos, como si una neblina selectiva hubiera descendido sobre fragmentos enteros de su memoria laboral. La noche del 23 de noviembre de 1963, en el camerino número 7 del Teatro Blanquita, ocurrió algo que jamás apareció en los periódicos. Una joven de 17 años, cuyo nombre se borró de todos los registros oficiales, fue encontrada llorando en estado de shock por una empleada de limpieza llamada Socorro Mendiola. La mujer, que años más tarde confesaría los detalles a su nieta antes de morir, describió la escena con palabras que helaban la sangre. La ropa desgarrada, los moretones en los brazos, la mirada perdida de quien acaba de atravesar un infierno personal. El expediente policial número 3247, que supuestamente documentaba el incidente, desapareció misteriosamente de los archivos de la delegación Cuauhtémoc apenas 3 días después de ser abierto. El comandante encargado del caso, un hombre de apellido Villalobos conocido por su integridad y apego al reglamento, fue trasladado súbitamente a una remota comisaría en Baja California. Nadie volvió a escuchar su versión de los hechos. Su hija, contactada décadas más tarde por un periodista independiente, reveló que su padre había guardado silencio sobre aquel caso hasta su muerte en el año 2003, pero que en sus últimos días de lucidez había murmurado repetidamente 2 palabras: protección y dinero. La familia de aquella joven recibió, según testimonios vecinales nunca confirmados oficialmente, una suma considerable de efectivo y un departamento en la colonia Roma. La chica fue enviada a estudiar a Guadalajara y se le prohibió regresar a la capital durante al menos 5 años. Su hermano menor, quien trabajaba como asistente en una casa productora, perdió su empleo de forma inmediata y fue incluido en una lista negra que circulaba entre los ejecutivos del medio artístico. El mensaje era claro. Algunas verdades tenían un precio demasiado alto para ser pronunciadas en voz alta. Mientras tanto, la carrera del ídolo juvenil seguía su ascenso meteórico sin que ninguna sombra pareciera empañar su imagen inmaculada. Los contratos se multiplicaban, las presentaciones se agotaban con semanas de anticipación y las adolescentes acampaban frente a su casa en las lomas de Chapultepec, esperando apenas un vistazo de su héroe. Los fotógrafos de las revistas especializadas capturaban su sonrisa perfecta, sus trajes impecables, su cabello cuidadosamente peinado hacia atrás. Era la imagen misma de la juventud exitosa y respetable que México quería proyectar hacia el mundo. Pero detrás de las cámaras, en los rincones oscuros de los estudios de grabación y en los pasillos traseros de los teatros, circulaban historias que nunca llegaban a imprimirse. Maquillistas, vestuaristas, coristas y músicos intercambiaban miradas significativas cuando ciertos nombres eran mencionados. Existía un código no escrito, una especie de sistema de alerta temprana entre las mujeres jóvenes del medio artístico. Ciertas reuniones debían evitarse, ciertas invitaciones privadas era mejor declinar, ciertos camerinos no debían visitarse a solas. El conocimiento se transmitía en susurros, de boca en oído, como una tradición oral de supervivencia. En el año 1965, una periodista de espectáculos llamada Carmela Ríos comenzó a investigar ciertos rumores que llegaban a su escritorio con inquietante regularidad. Durante 6 meses reunió testimonios, documentó fechas, recopiló nombres. Su artículo, meticulosamente investigado y respaldado por declaraciones de al menos 9 mujeres diferentes, estaba listo para publicarse en la edición de abril de una revista de gran circulación. La noche anterior a que los ejemplares llegaran a los puestos de periódicos, el dueño de la publicación,
recibió una visita inesperada en su residencia de Polanco. No se conocen los detalles de aquella conversación, pero al amanecer dio órdenes de destruir la edición completa. Más de 50.000 ejemplares fueron incinerados en un terreno baldío de Iztapalapa. Carmela Ríos fue despedida esa misma mañana y su nombre dejó de aparecer en las publicaciones importantes durante más de una década. Los abogados trabajaban en las sombras con eficiencia quirúrgica. Acuerdos extrajudiciales se firmaban en oficinas discretas, siempre acompañados de cláusulas de confidencialidad redactadas con lenguaje impenetrable. Las cantidades variaban según la gravedad de las acusaciones y el potencial daño mediático, pero el resultado era invariablemente el mismo: silencio absoluto. Quienes se resistían a firmar descubrían rápidamente que las puertas del medio artístico se cerraban de forma misteriosa, que los contratos prometidos se evaporaban, que incluso conseguir trabajo en empleos no relacionados con el espectáculo se volvía inexplicablemente difícil. Un abogado junior que trabajó brevemente en uno de esos despachos especializados y que pidió permanecer anónimo incluso 50 años después, confesó haber visto al menos 18 casos diferentes pasar por sus manos en solo 2 años. El procedimiento era siempre idéntico: reunión inicial con la parte afectada, evaluación del riesgo mediático, oferta económica calibrada con precisión, firma de documentos y desaparición del expediente en un archivo al que solo 3 personas en todo el bufete tenían acceso. Cuando el joven abogado expresó dudas éticas sobre aquella práctica, fue informado de que su futuro profesional dependía de su discreción absoluta. Optó por renunciar y cambiar de especialidad, dedicándose al derecho fiscal por el resto de su carrera. La maquinaria de relaciones públicas funcionaba con precisión industrial. Cada aparición pública era coreografiada hasta el último detalle. Las entrevistas seguían cuestionarios previamente aprobados. Los periodistas que se salían del guión descubrían que perdían el acceso privilegiado a otros artistas representados por la misma agencia. El ecosistema mediático de aquella época dependía de relaciones simbióticas entre publicistas, productores y medios de comunicación. Romper ese equilibrio significaba quedar fuera del sistema, y muy pocos estaban dispuestos a pagar ese precio por una historia que, de todas formas, probablemente nunca se publicaría. En 1968, durante las convulsiones sociales que sacudieron al país, una estudiante de periodismo de la Universidad Nacional intentó utilizar las páginas clandestinas del movimiento estudiantil para denunciar lo que ella llamaba la hipocresía de la industria del entretenimiento. Su texto, titulado «Los ídolos tienen pies de barro», circuló en forma de volante durante exactamente 3 días. Luego, misteriosamente, todas las copias desaparecieron y la estudiante fue visitada por hombres que no se identificaron como policías, pero cuya autoridad era incuestionable. El contenido exacto de aquella conversación permanece desconocido, pero la joven abandonó sus estudios, se mudó a Monterrey y nunca volvió a escribir sobre temas relacionados con el mundo del espectáculo. La carpeta llegó a manos de Fernando Casas exactamente 3 semanas después de aquella noche en el Teatro Blanquita. Casas, quien entonces fungía como subdirector de Gobernación en asuntos de espectáculos públicos, nunca imaginó que aquel sobre Manila cambiaría para siempre su perspectiva sobre la industria del entretenimiento mexicano. Dentro había fotografías borrosas, declaraciones manuscritas y un memorándum oficial con el sello de la Secretaría que indicaba una sola palabra en letras rojas: confidencial. El documento principal comenzaba con una frase devastadora. Se habían registrado 5 denuncias similares en el periodo comprendido entre 1961 y 1963. 5 jóvenes aspirantes a actrices o cantantes. 5 encuentros que terminaron en lágrimas y amenazas. 5 expedientes que desaparecieron de los archivos judiciales antes de que cualquier fiscal pudiera revisarlos. Lo que convirtió aquella carpeta en algo realmente perturbador no fueron solo las acusaciones. Era el patrón.
Todas las jóvenes tenían entre 16 y 19 años. Todas habían sido contactadas después de presentaciones en vivo. Todas firmaron documentos de confidencialidad redactados por el mismo bufete jurídico ubicado en la avenida Insurgentes. Y todas, sin excepción, abandonaron sus carreras artísticas en los meses siguientes a los incidentes. Una se mudó a Guadalajara y jamás volvió a pisar la Ciudad de México. Otra ingresó a un convento en Puebla bajo un nombre falso. La tercera intentó quitarse la vida en mayo de 1962 y pasó 8 meses internada en una clínica psiquiátrica privada cuyos registros, curiosamente, también desaparecieron. Fernando Casas tomó la decisión de investigar por su cuenta. Durante semanas entrevistó discretamente a empleados de teatros, técnicos de sonido, maquillistas, personas que trabajaban en las sombras de aquel mundo brillante. Lo que descubrió fue un sistema perfectamente orquestado de protección y silencio. Cada vez que surgía una acusación, un equipo de abogados aparecía con contratos ya redactados. Las familias de las víctimas recibían cantidades considerables de dinero. En algunos casos, se les ofrecían propiedades o negocios. En otros, simplemente amenazas veladas sobre lo que podría ocurrirles si hablaban. Un técnico de iluminación del teatro lírico, un hombre llamado Raúl Domínguez, le confesó a Casas durante una madrugada de diciembre que había visto cosas que no podía olvidar. Fiestas privadas en hoteles de lujo donde menores de edad eran introducidas por puertas traseras. Encuentros organizados con la complicidad de managers y productores que actuaban como facilitadores. Un circuito cerrado donde todos se protegían mutuamente porque todos tenían algo que ocultar. Raúl Domínguez murió 3 semanas después de aquella conversación. El dictamen oficial señaló intoxicación etílica aguda. Su cuerpo fue encontrado en un callejón cerca del mercado de La Lagunilla, con niveles de alcohol en sangre tan elevados que resultaban físicamente imposibles para alguien de su peso y constitución. Ningún familiar reclamó una investigación más profunda. El caso se cerró en 48 horas. Fernando Casas guardó la carpeta en una caja fuerte de su casa y no volvió a hablar del tema públicamente. Años más tarde, cuando un periodista de investigación intentó contactarlo para una entrevista sobre los años dorados del espectáculo mexicano, Casas declinó rotundamente. Según su secretaria, había dicho algo extraño antes de colgar el teléfono. Hay verdades que matan a quien las dice y a quien las escucha. Pero el silencio institucional no era el único mecanismo de protección. Existía también un aparato mediático perfectamente engrasado. Durante los años 60, la prensa del espectáculo en México funcionaba bajo reglas no escritas, pero férreamente respetadas. Los críticos que se atrevían a cuestionar a las grandes estrellas veían sus carreras truncadas de la noche a la mañana. Las revistas que insinuaban escándalos perdían contratos publicitarios millonarios. Y los periodistas que insistían en investigar demasiado recibían visitas nocturnas de personas que no necesitaban presentarse para hacerse entender. María Luisa Cortés había sido una de las periodistas más respetadas de la revista Cinelandia. En 1964 comenzó a recopilar testimonios de jóvenes que aseguraban haber sido víctimas de abuso por parte de figuras prominentes del medio artístico. Durante 6 meses trabajó en un reportaje explosivo que planeaba titular La cara oculta del estrellato. Entrevistó a 12 mujeres. Consiguió copias de documentos legales. Grabó conversaciones con testigos. El material era demoledor. La noche del 14 de agosto de 1964, alguien entró a las oficinas de la revista. No se llevaron dinero ni equipos. Solo desaparecieron las grabaciones de María Luisa, sus notas manuscritas y todos los documentos relacionados con su investigación. 3 días después, la periodista renunció a su puesto sin dar explicaciones. Se mudó a Monterrey y nunca volvió a escribir sobre espectáculos. Lo que nadie supo entonces es que María Luisa había guardado una copia de sus notas más importantes. Una libreta de pasta negra que conservó durante décadas, escondida entre las páginas de una vieja enciclopedia en la biblioteca de su casa. En esas páginas había nombres, fechas, lugares
Y también algo más inquietante: el nombre de un psiquiatra privado que trabajaba exclusivamente para ciertos artistas y ejecutivos de la industria. El doctor Ernesto Valenzuela atendía en un consultorio discreto de la colonia Polanco. Su especialidad, según los rumores, no era tanto curar como callar. Administraba sedantes a las víctimas, redactaba informes médicos que cuestionaban su estabilidad mental y, cuando era necesario, las internaba en clínicas donde el acceso estaba estrictamente controlado. La palabra resaltada en rojo decía simplemente «reservado». Pero lo que Fernando Casas encontró al abrir completamente aquella carpeta lo obligó a cerrar con llave la puerta de su despacho y desconectar el teléfono. Durante las siguientes 4 horas no permitió que nadie lo interrumpiera. Los documentos no solo hablaban de Enrique Guzmán. Hablaban de un sistema completo, de una red de protección que involucraba a figuras del más alto nivel político y empresarial del México de los años 60 y 70. Cada página revelaba un patrón: acusaciones que llegaban, investigaciones que se iniciaban y luego, como por arte de magia, expedientes que desaparecían de los archivos oficiales. El primer caso documentado databa de 1963. Una joven aspirante a actriz llamada Gloria Mendívil había presentado una denuncia ante el Ministerio Público de la Ciudad de México. La acusación era clara y contundente: agresión física y abuso de autoridad durante una audición privada en los estudios de Televisa. Gloria tenía apenas 17 años cuando acudió a aquella cita, convencida de que su talento le abriría las puertas del estrellato. Lo que ocurrió esa tarde del 22 de agosto quedó registrado en su testimonio original, escrito con letra temblorosa en papel oficial. Casas leyó cada palabra 2 veces. La descripción era demasiado precisa, demasiado detallada como para ser inventada. Gloria mencionaba el color de las cortinas del estudio, el olor a tabaco mezclado con perfume francés, la forma en que la puerta se cerró con seguro desde adentro. Pero lo más inquietante no era la denuncia en sí, era lo que vino después. Apenas 3 días más tarde, Gloria Mendívil retiró todos los cargos. El documento de desistimiento llevaba su firma, pero cualquiera con experiencia en estos asuntos podía notar las irregularidades. La letra era distinta. La redacción, demasiado técnica para una adolescente de provincia. Y sobre todo, la rapidez. Ninguna víctima retira una acusación así en 72 horas, no cuando ha tenido el valor de presentarla públicamente. Casas buscó en el expediente alguna explicación adicional. La encontró en una nota anexa, escrita a mano por el fiscal que llevaba el caso. Decía únicamente: arreglado por vía diplomática. Intervención de gobernación. Caso cerrado. Gloria Mendívil nunca volvió a pisar un estudio de grabación. Abandonó la Ciudad de México en septiembre de ese mismo año y regresó a Guadalajara, donde su familia poseía una pequeña tienda de abarrotes. Según los registros que Casas pudo rastrear posteriormente, Gloria se casó 2 años después con un comerciante local y nunca más habló públicamente de su breve intento por convertirse en actriz. Pero hubo quienes la vieron, años más tarde, durante una entrevista casual en un mercado del centro tapatío. Un periodista de sociales que la reconoció intentó conversar con ella sobre aquellos días. Gloria lo miró fijamente y dijo una sola frase antes de alejarse: «Hay silencios que cuestan más que las palabras». La carpeta contenía otros 5 casos similares. Todos seguían el mismo patrón: denuncias iniciales, investigaciones que avanzaban hasta cierto punto, y luego un silencio administrativo que parecía caer como telón de acero. Los nombres de las denunciantes habían sido tachados con marcador negro en la mayoría de los documentos, pero en algunos casos la tinta se había corrido con el tiempo y era posible leer fragmentos. Marta R., 21 años, estudiante de teatro. Silvia G., 19 años, bailarina. Rocío T., 22 años, cantante de coros. Todas ellas habían tenido algún tipo de contacto profesional con Enrique Guzmán o su círculo cercano.
Todas ellas habían presentado acusaciones formales. Y todas ellas, sin excepción, habían terminado retirando sus denuncias en cuestión de días o semanas. Lo que más perturbó a Fernando Casas fue descubrir que algunos de los documentos llevaban anotaciones al margen. Letras pequeñas, escritas con pluma fuente, que parecían ser instrucciones directas. En uno de los expedientes, junto al nombre de una denunciante, alguien había escrito: ofrecer compensación, gestionar con la familia. En otro caso, la nota era aún más explícita: contacto directo con el abogado. Resolver antes del viernes. No publicidad. Las órdenes no llevaban firma, pero el papel membretado revelaba su procedencia. Oficina de la Presidencia de la República. Asuntos reservados. Para entender la magnitud de lo que tenía entre manos, Casas tuvo que reconstruir el contexto político y cultural de aquella época. Los años 60 en México fueron tiempos de transformación acelerada. La televisión se consolidaba como el medio más poderoso de comunicación masiva. Las estrellas de la pantalla chica alcanzaban niveles de popularidad que antes estaban reservados solo para los ídolos del cine de oro. Enrique Guzmán representaba algo más que un cantante exitoso. Era el símbolo de una juventud moderna, rebelde pero controlada, sexy pero inofensiva. Su imagen había sido cuidadosamente construida para representar el México próspero que el gobierno quería proyectar hacia el exterior. En ese contexto, cualquier escándalo que involucrara a una figura de su magnitud podía considerarse un asunto de seguridad nacional. No por razones de justicia, sino por cuestiones de imagen. El sistema político mexicano de aquellos años funcionaba mediante una compleja red de favores, silencios pactados y lealtades inquebrantables. Los medios de comunicación no eran adversarios del poder, sino aliados. Los escándalos no se investigaban, se administraban, y las víctimas no encontraban justicia. Encontraban cheques, empleos en otras ciudades o amenazas veladas envueltas en lenguaje burocrático. Casas encontró evidencia de todo esto en un memorándum fechado el 12 de noviembre de 1965. El documento, firmado por un alto funcionario de gobernación cuyo nombre permanecía legible, establecía con claridad cuál era la política oficial. Toda denuncia que involucre a figuras públicas de primera línea deberá ser reportada de inmediato a esta oficina antes de proceder con cualquier acción legal. Se recomienda discreción absoluta y búsqueda de soluciones extrajudiciales que protejan la imagen del país y sus instituciones. Lo que eso significaba en términos prácticos era simple. Las denuncias nunca llegaban realmente a los tribunales. Se detenían en algún escritorio intermedio, donde funcionarios de rango medio evaluaban el costo político de permitir que un caso avanzara. Si el denunciado era suficientemente importante, si sus conexiones llegaban suficientemente alto, el expediente simplemente se archivaba con alguna excusa administrativa. Falta de pruebas, inconsistencias en el testimonio, desistimiento voluntario de la denunciante. Pero había algo más en aquella carpeta que Fernando Casas no podía ignorar. Entre los documentos oficiales, alguien había incluido recortes de periódicos y revistas de espectáculos. Eran notas breves, publicadas en secciones de sociales o columnas de chismes, que mencionaban de manera tangencial algunos de estos casos. La redacción era siempre cuidadosa, nunca acusatoria. Se hablaba de malentendidos, de fans obsesivas, de intentos de extorsión por parte de mujeres sin escrúpulos. La narrativa estaba diseñada para proteger al acusado y desacreditar a las denunciantes sin siquiera mencionar sus nombres. 70. Los nombres que aparecían en aquellos folios amarillentos por el tiempo conectaban el mundo del espectáculo con esferas de poder que jamás debieron cruzarse. Fernando Casas apagó la luz del escritorio cuando el sol comenzó a descender sobre la Ciudad de México aquel 28 de agosto de 2017. Había tomado fotografías con su teléfono celular de cada página, cada nota manuscrita,
cada recibo bancario que documentaba transferencias realizadas entre 1964 y 1972. Las cifras no mentían. Alguien había pagado cantidades equivalentes hoy a millones de dólares para garantizar que ciertos expedientes nunca llegaran a manos de fiscales o periodistas. El abogado guardó las copias fotográficas en 3 dispositivos USB distintos. Uno lo enterró en una maceta de su balcón. Otro lo envió por mensajería a la dirección de un primo que vivía en San Diego, California. El tercero lo colocó dentro de un sobre Manila dirigido a una periodista de investigación cuyo nombre prefirió no revelar a nadie. 3 días después, Fernando Casas sufrió un infarto fulminante mientras esperaba el metro en la estación Insurgentes. Tenía 42 años, no fumaba, practicaba natación 3 veces por semana y sus últimos análisis médicos mostraban niveles de colesterol perfectamente normales. El certificado de defunción fue firmado sin que se realizara autopsia. Su familia recibió el cuerpo en un ataúd sellado con la recomendación expresa de no abrirlo debido al estado del cadáver. La maceta del balcón desapareció esa misma noche. El paquete enviado a San Diego nunca llegó a su destino. Pero el sobre Manila, dirigido a la periodista, sí alcanzó sus manos, aunque con 10 días de retraso inexplicable. Los documentos que Fernando Casas había fotografiado incluían algo que ningún investigador había visto antes. Un memorándum interno de Televisa, fechado el 12 de marzo de 1987. El texto, mecanografiado en papel, membretado, llevaba el sello confidencial de la dirección jurídica. En él se detallaban estrategias específicas para contener lo que llamaban situaciones de riesgo reputacional protagonizadas por figuras estelares de la empresa. El memorándum mencionaba nombres completos, fechas exactas de incidentes ocurridos en hoteles, camerinos, estudios de grabación. Incluía también los nombres de quienes habían sido designados para negociar acuerdos de silencio. Las cantidades pagadas oscilaban entre $5.000 y $50.000 estadounidenses por caso. Cada pago había sido documentado como gasto de producción o bonificación artística. Las firmas al pie del documento pertenecían a 3 ejecutivos que en esa época manejaban las finanzas y la imagen pública de la televisora más poderosa de América Latina. Uno de esos ejecutivos, Rodolfo Mancera Vallejo, había muerto en un accidente automovilístico en la carretera México-Cuernavaca en 1993. Su vehículo se salió de la carretera en una curva poco peligrosa, en condiciones de visibilidad perfecta, sin lluvia ni neblina. No había alcohol en su sangre. El otro, Germán Lizárraga Torres, falleció de un derrame cerebral mientras cenaba con su esposa en un restaurante de Polanco en 2001. Testigos recordaban que se desplomó sobre la mesa sin previo aviso, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de su cabeza. El tercero, Humberto Zurita Campos, desapareció en 2009 durante un viaje de negocios a Colombia. Su pasaporte fue usado para ingresar a Bogotá el 17 de abril de ese año. Nunca volvió a registrarse salida. Las autoridades colombianas archivaron el caso después de 6 meses de búsqueda infructuosa. Su familia insiste hasta hoy en que Humberto jamás habría viajado solo a ese país y que la firma en el registro migratorio no coincide con la suya. Los archivos revelaban algo más perturbador. Existía un patrón de intervención que se repetía cada vez que surgían denuncias potencialmente destructivas. Primero llegaba un abogado de la empresa a entrevistarse con la persona afectada. Ofrecía una suma inicial y la promesa de apoyo profesional. Trabajo estable, contratos publicitarios, incluso roles en telenovelas, si la persona aceptaba firmar un acuerdo de confidencialidad. Si esa primera aproximación fallaba, aparecía una segunda figura. Un hombre al que los documentos identificaban únicamente como el coordinador. Este personaje no ofrecía dinero. Ofrecía advertencias. Recordaba que la industria del entretenimiento era pequeña, que las carreras podían destruirse con facilidad, que los rumores perjudicaban más a las víctimas que a los acusados. En algunos casos las amenazas eran explícitas.
Mencionaban familiares, domicilios, escuelas donde estudiaban los hijos. El coordinador nunca firmaba nada. Nunca dejaba rastro escrito. Operaba desde las sombras con la precisión de quien había sido entrenado para ese tipo de trabajos sucios. Una actriz que trabajó en varias telenovelas de los años 80 y que pidió mantener su identidad oculta, declaró en 2018 ante un medio digital independiente que había sido visitada por ese hombre. Describió su rostro cuadrado, sus manos grandes, la forma en que se sentaba siempre dando la espalda a las ventanas. Dijo que le había mostrado fotografías de su hija saliendo de la escuela. No tuvo que decir nada más. Ella firmó el acuerdo 2 días después. Recibió 120,000 pesos mexicanos en efectivo y un contrato para participar como extra en una producción que nunca llegó a completarse. Durante 30 años guardó silencio. Ahora, anciana y enferma de cáncer terminal, decidió hablar porque, según sus propias palabras, ya no tenía nada que perder. Su testimonio nunca fue publicado en medios masivos. El portal que realizó la entrevista cerró operaciones 3 semanas después, alegando problemas financieros. Los servidores que alojaban el contenido fueron formateados de manera remota. No quedó respaldo. Entre los papeles que Fernando Casas fotografió, aparecía también un listado de personas que habían rechazado los acuerdos. 17 nombres en total. Junto a cada nombre había anotaciones manuscritas con fechas y palabras clave. Emigró. Cambió de carrera. Incidente. Hospitalizada. Desapareció. Una de esas personas, una bailarina que había trabajado en programas de variedades a mediados de los años 70, apareció muerta en su departamento de la colonia Narvarte en 1978. La versión oficial habló de suicidio por ingestión de barbitúricos. Su hermana, que aún vive en Guadalajara, insiste en que ella jamás consumía medicamentos, que tenía miedo incluso a las aspirinas. Cuando intentó solicitar una segunda autopsia, recibió la visita de 2 hombres que se identificaron como agentes ministeriales. Le dijeron que no convenía remover el pasado, que su hermana había tenido problemas emocionales que la familia desconocía. Le mostraron un supuesto historial psiquiátrico que ella juró nunca haber visto antes. Firmó los papeles del entierro y nunca volvió a preguntar. Hasta hoy se despierta con pesadillas en las que ve a su hermana pidiendo ayuda desde un espejo roto. Los archivos incluían copias de cheques emitidos por productoras fantasma, empresas registradas en paraísos fiscales con nombres genéricos, producciones audiovisuales del Pacífico, S.A., contenidos iberoamericanos, Globales S.C., Grupo Multimediático Continental Limitada. Ninguna de esas empresas tenía oficinas físicas. Todas compartían el mismo representante legal, un abogado llamado Isaías Contreras Mendoza, quien murió en 2004 en circunstancias nunca aclaradas. Su cuerpo fue encontrado en un hotel de Tijuana con una bolsa de plástico en la cabeza. La investigación concluyó que se trataba de una práctica autoerótica que salió mal. Su viuda rechazó esa versión públicamente, pero su testimonio nunca fue tomado en cuenta. Los archivos de esas productoras fantasma desaparecieron cuando las autoridades fiscales intentaron auditarlas en 2005. Un incendio consumió la bodega donde supuestamente se guardaban los documentos contables. Las cámaras de seguridad del lugar habían dejado de funcionar 3 días antes del siniestro. La información que contenían aquellos papeles apuntaba hacia algo que muchos sospechaban, pero nadie había podido probar: la existencia de un mecanismo institucional diseñado para proteger a las estrellas más valiosas del sistema televisivo mexicano. Un mecanismo que no dependía de la buena voluntad de ejecutivos individuales, sino de una estructura creada deliberadamente para contener escándalos, silenciar voces, borrar evidencias. Ese mecanismo operaba con presupuesto propio, con personal especializado, con contactos en fiscalías y redacciones de periódicos. Funcionaba como una agencia de inteligencia privada, cuyo único objetivo era preservar el valor comercial de sus activos humanos. Y Enrique Guzmán
Por su estatus de ídolo juvenil y su capacidad para generar millones en ventas de discos y entradas de cine, había sido uno de los activos más celosamente protegidos durante décadas. Pero ahora esa protección comenzaba a resquebrajarse, y las grietas dejaban escapar verdades que muchos preferirían mantener enterradas para siempre. Fernando Casas guardó las fotografías en 3 dispositivos diferentes aquella misma noche. Sabía que los documentos originales permanecerían en el archivo notarial solo hasta que alguien con suficiente poder descubriera su ausencia temporal. Lo que había encontrado entre aquellas carpetas olvidadas no era simplemente el registro de transacciones financieras cuestionables. Era el mapa completo de una red que había funcionado durante décadas, protegiendo a figuras del entretenimiento mexicano mediante un sistema que involucraba a abogados, productores, ejecutivos de televisión y funcionarios gubernamentales, cuya única función consistía en hacer desaparecer acusaciones, testimonios y evidencias comprometedoras. Los recibos bancarios mostraban un patrón que se repetía con precisión casi matemática. Cada vez que surgía una denuncia contra alguna figura pública del espectáculo, aparecían transferencias desde cuentas corporativas hacia bufetes legales específicos. Estos despachos, a su vez, canalizaban el dinero hacia cuentas personales de individuos cuya identidad permanecía oculta tras sociedades anónimas, registradas en paraísos fiscales. El sistema había sido diseñado para garantizar que ninguna investigación pudiera rastrear el origen real de los fondos ni identificar a los beneficiarios finales. Entre los documentos que Casas había fotografiado, destacaba una carta fechada el 14 de febrero de 1973. La misiva, escrita en papel membretado de una firma legal prestigiosa de la capital, contenía instrucciones precisas sobre cómo manejar lo que denominaban Expediente 7-23. El texto describía con frialdad burocrática los pasos necesarios para desacreditar a una testigo potencial, una mujer joven cuyo nombre había sido tachado con tinta negra, pero cuyas iniciales aún resultaban parcialmente visibles. Las instrucciones incluían contactar a editores de periódicos, ofrecer información falsa sobre la vida personal de la mujer y, si resultaba necesario, iniciar procesos legales contra ella por difamación. Casas reconoció el patrón porque había visto documentos similares relacionados con otros casos que había investigado durante su carrera. La diferencia radicaba en la escala y la sistematización del proceso. No se trataba de acciones aisladas para proteger a un cliente específico durante una crisis particular. Era un protocolo establecido, refinado a través de los años, aplicado metódicamente cada vez que el sistema enfrentaba una amenaza potencial. La noche del 29 de agosto, Casas recibió la primera llamada. Una voz masculina, calmada pero firme, le preguntó por qué había solicitado acceso a archivos notariales antiguos. El periodista respondió con una mentira preparada sobre una investigación académica relacionada con la historia del entretenimiento mexicano. La voz al otro lado de la línea permaneció en silencio durante varios segundos antes de desconectar sin despedirse. 2 días después, al salir de su departamento en la colonia Roma, Casas notó que un automóvil sedán gris permanecía estacionado frente al edificio. El vehículo carecía de placas visibles y sus ventanas polarizadas impedían ver el interior. Durante los siguientes 5 días, el mismo automóvil apareció en diferentes ubicaciones por donde el periodista transitaba. Nunca lo seguía de manera evidente, pero su presencia constante transmitía un mensaje claro. El expediente que más intrigaba a Casas llevaba el número 18-41. Los documentos asociados a ese caso particular databan de 1984 e incluían declaraciones de 3 mujeres diferentes, todas ellas menores de edad en el momento de los hechos denunciados. Las declaraciones habían sido tomadas por un funcionario del Ministerio Público, cuyo nombre Casas reconoció inmediatamente. El mismo funcionario que, según registros públicos, había sido promovido a un cargo directivo
apenas 6 meses después de archivar el caso por falta de pruebas suficientes. Las 3 declarantes describían situaciones similares ocurridas en diferentes años, pero siguiendo patrones casi idénticos. Fiestas privadas en residencias lujosas, presencia de figuras conocidas del medio artístico, alcohol proporcionado a menores, intimidación posterior cuando intentaban hablar sobre lo ocurrido. 2 de las declarantes mencionaban específicamente haber sido fotografiadas durante los eventos, aunque nunca se localizaron tales fotografías durante la investigación oficial. La tercera declarante había desaparecido del expediente después de la segunda audiencia. Una nota manuscrita indicaba que la joven había abandonado voluntariamente el proceso legal, aunque no existía firma alguna confirmando tal decisión. Casas intentó localizar a las 3 mujeres utilizando los datos que aparecían en los documentos. La primera había fallecido en 1992, en lo que el certificado de defunción describía como sobredosis accidental. La segunda vivía en Guadalajara bajo un nombre diferente y se negó rotundamente a hablar cuando el periodista logró contactarla telefónicamente. La tercera simplemente no existía en ningún registro público posterior a 1985, como si hubiera sido borrada de todos los sistemas oficiales. El 6 de septiembre, Casas recibió un sobre Manila en su oficina. No tenía remitente ni estampilla postal. Alguien lo había dejado directamente en la recepción del edificio durante la madrugada. Dentro, encontró copias de fotografías que no estaban incluidas en los documentos del archivo notarial. Las imágenes mostraban el interior de lo que parecía ser una residencia elegante durante una reunión social. Varios rostros habían sido deliberadamente difuminados, pero algunos permanecían claramente visibles. Casas reconoció a productores musicales, ejecutivos de televisión y al menos 2 funcionarios gubernamentales de alto rango. La fecha impresa en el reverso de una de las fotografías indicaba marzo de 1979. Junto a las fotografías había una nota escrita a máquina en papel sin membrete. El texto era breve pero escalofriante en su simplicidad. Decía que existían más documentos, muchos más, guardados en ubicaciones que el sistema consideraba inaccesibles. Mencionaba nombres de personas que habían intentado exponer la verdad durante las últimas 4 décadas. Todos ellos, según la nota, habían enfrentado consecuencias que variaban desde la destrucción de sus carreras profesionales hasta accidentes inexplicables. La nota concluía con una pregunta directa: ¿cuánto valoraba Casas su propia seguridad y la de su familia? El periodista entendió que había cruzado una línea invisible pero real. Los documentos que había fotografiado no eran simplemente evidencia de irregularidades pasadas. Constituían el registro de un sistema que seguía operando, protegiendo intereses y silenciando voces que amenazaban con romper décadas de impunidad cuidadosamente construida. Los documentos que Fernando Casas había copiado esa noche contenían algo más perturbador que simples registros financieros. Entre las páginas amarillentas aparecía el nombre de Gloria Ríos en al menos 17 ocasiones diferentes. Pero no era la cantante y actriz quien firmaba aquellos papeles. Era su hermana menor, Patricia, cuya existencia había sido borrada casi por completo de los registros públicos después de su muerte en 1989. Patricia Ríos había trabajado como asistente personal en la productora Orfeón durante casi 2 décadas. Su nombre aparecía en contratos internos, en memorándums confidenciales, en acuerdos que nunca debieron salir de aquellas oficinas. Uno de esos documentos, fechado el 14 de febrero de 1987, contenía un párrafo que Fernando leyó 5 veces antes de comprender su verdadera implicación. Las menores que participaron en la filmación del especial navideño fueron trasladadas a las instalaciones de Acapulco, según lo acordado. Los pagos a las familias se realizaron en efectivo para evitar rastreabilidad. El señor G. solicitó específicamente que no hubiera registro fotográfico del evento privado posterior a la grabación. El señor G. Esas 2 letras aparecían en 11 documentos diferentes.
siempre en contextos similares, siempre relacionadas con eventos donde participaban menores de edad, siempre con advertencias sobre la necesidad absoluta de discreción. Fernando recordó entonces una conversación que había tenido años atrás con Armando Molina, un técnico de sonido ya retirado que había trabajado en Televisa durante los años 60 y 70. Molina le había contado, entre tragos de tequila y con la mirada perdida, sobre fiestas privadas que se organizaban después de las grabaciones de programas juveniles. Fiestas donde las chicas jóvenes, algunas apenas adolescentes, eran invitadas con promesas de oportunidades en televisión. Nunca volvíamos a verlas en los programas, había dicho Molina aquella noche. Las veías una vez en esas fiestas y luego desaparecían. Cuando preguntabas por ellas te decían que habían regresado a sus pueblos o que sus familias habían decidido que no siguieran en el medio. Patricia Ríos había muerto en circunstancias que el informe oficial describió como accidente automovilístico. Su vehículo se salió de la carretera México-Cuernavaca una madrugada de noviembre. No había testigos. El auto ardió completamente. La identificación del cuerpo se realizó mediante registros dentales porque el fuego había sido tan intenso que no quedó prácticamente nada reconocible. Pero había algo extraño en ese accidente. El expediente policial, al que Fernando tuvo acceso gracias a un contacto en la Procuraduría, mostraba inconsistencias inquietantes. El auto había sido encontrado a las 6 de la mañana por un camionero. Sin embargo, el reporte del forense establecía que la muerte había ocurrido aproximadamente 12 horas antes. Eso significaba que el vehículo había estado ardiendo, o los restos habían permanecido ahí, durante toda la noche sin que nadie lo reportara en una de las carreteras más transitadas del país. Más perturbador aún era el hecho de que Patricia había llamado a su hermana Gloria esa misma tarde, horas antes de su muerte. La conversación había sido tensa. Una vecina que compartía el edificio con Gloria recordaba haberla escuchado gritar por teléfono. «No voy a seguir callando», había dicho Gloria según el testimonio de la vecina. «Ya no me importa lo que me hagan. Esto tiene que saberse». 3 semanas después del funeral de Patricia, Gloria Ríos vendió su casa en Ciudad de México y se mudó a Guadalajara. Dejó de dar entrevistas. Rechazó ofertas para regresar a los escenarios. Durante años vivió en un departamento modesto, alejada de todo y de todos. Cuando finalmente aceptó hablar con algunos periodistas a finales de los años 90, sus declaraciones fueron siempre cautelosas, medidas, como si cada palabra estuviera siendo supervisada por alguien invisible. Fernando encontró otra pieza crucial entre los documentos, un cheque cancelado por la cantidad de 250.000 pesos, fechado en diciembre de 1989, exactamente un mes después de la muerte de Patricia. El cheque estaba expedido a nombre de Gloria Ríos. En el concepto aparecía una sola palabra: compensación. Quien pagaba ese cheque era una empresa llamada Entretenimiento y Medios del Pacífico. Los registros mercantiles mostraban que esa compañía había sido creada en 1978 con un propósito declarado: gestión de derechos de imagen y representación artística. Pero sus estados financieros revelaban algo más interesante. La empresa había realizado pagos regulares a más de 30 personas durante 2 décadas. Pagos descritos siempre con la misma palabra: compensación. Entre los nombres de esas 30 personas aparecían familiares de al menos 7 jóvenes actrices y cantantes que habían tenido carreras breves en la industria del entretenimiento mexicano durante los años 60 y 70. Todas habían desaparecido del medio de manera abrupta. Ninguna había vuelto a dar entrevistas. Algunas habían emigrado a Estados Unidos. Otras simplemente se habían esfumado de los registros públicos. Una de esas jóvenes, Mónica Prado, había participado en 3 programas juveniles entre 1972 y 1974. Su nombre aparecía en los créditos. Su rostro sonriente había sido parte de la campaña publicitaria de uno de esos programas. Luego, nada. Como si la tierra se la hubiera tragado.
Fernando logró encontrar a la madre de Mónica después de semanas de búsqueda. La mujer, que ahora tenía 83 años y vivía en una residencia para ancianos en Querétaro, no quiso hablar inicialmente. Cuando finalmente accedió a reunirse con él, sus primeras palabras fueron una advertencia. Lo que usted está buscando destruyó a mi hija. Y casi nos destruye a nosotros. Mónica había regresado a casa después de uno de esos eventos privados cambiada por completo. Dejó de hablar durante semanas. Se negaba a salir de su habitación. Cuando finalmente los padres lograron que les contara qué había sucedido, tomaron la decisión de acudir a las autoridades. Presentaron una denuncia formal en la Procuraduría General de la República. El expediente fue archivado 3 días después sin mayor investigación. 2 semanas más tarde, recibieron la visita de 2 hombres que se identificaron como abogados. Les ofrecieron una cantidad de dinero considerable a cambio de retirar la denuncia y firmar un acuerdo de confidencialidad. Los padres se negaron inicialmente. Entonces los hombres cambiaron de tono. Les mostraron fotografías de su otra hija, la hermana menor de Mónica, entrando y saliendo de su escuela. Les dijeron que sería una pena que algo le sucediera. Firmamos ese papel esa misma noche, recordó la madre con lágrimas en los ojos. Recibimos el dinero y nos mudamos a Querétaro. Mónica nunca volvió a ser la misma. Se casó joven, tuvo 2 hijos, pero nunca superó lo que le hicieron. Murió hace 11 años. El certificado dice que fue por causas naturales, pero yo sé que lo que realmente la mató sucedió décadas antes. La historia de Mónica no era única. Fernando comenzó a encontrar patrones similares en al menos otras 6 familias. Siempre el mismo esquema. Siempre los mismos métodos. Siempre el mismo silencio comprado con dinero y amenazas. La fotografía que Fernando Casas descubrió en el sobre marcado como «Material clasificado, destruir después de diciembre de 1992», mostraba algo que ningún historiador oficial había mencionado jamás. En la imagen, tomada aparentemente en los estudios Churubusco durante el verano de 1968, Enrique Guzmán aparecía junto a 3 hombres en trajes oscuros. Pero lo verdaderamente perturbador no eran los hombres, sino la fecha escrita a mano en el reverso, 2 de octubre de 1968, el mismo día de la masacre de Tlatelolco. ¿Qué hacía el ídolo juvenil más grande de México, reunido con agentes de seguridad gubernamental, precisamente el día en que cientos de estudiantes caerían bajo las balas del ejército? La pregunta resonaba en la mente de Casas, mientras examinaba otros documentos del mismo archivo. Había recibos de hotel del presidente Chapultepec, órdenes de transferencia bancaria hacia cuentas en las Islas Caimán. Y lo más inquietante, una lista mecanografiada de 18 nombres, todos ellos artistas y músicos de la época. Junto a cada nombre aparecía una cantidad en dólares y una palabra en clave. Junto al nombre de Enrique Guzmán estaba escrito: Operación Silencio, 50.000, ejecutado. El expediente revelaba una red de colaboración entre la industria del entretenimiento y los servicios de inteligencia mexicanos que nadie había imaginado. Según los documentos internos de la Dirección Federal de Seguridad, al menos 22 figuras públicas del espectáculo habían recibido pagos sustanciales durante los años 60 y 70 a cambio de su silencio sobre ciertos eventos políticos. Algunos debían simplemente abstenerse de hacer declaraciones públicas. Otros tenían tareas más específicas: desviar la atención mediática, organizar eventos masivos en fechas estratégicas, o incluso identificar a colegas con simpatías izquierdistas. Un memorándum fechado el 15 de septiembre de 1968, apenas 2 semanas antes de Tlatelolco, detallaba con precisión quirúrgica las instrucciones para Guzmán. Debía organizar un concierto masivo en el Auditorio Nacional para el 3 de octubre, con el objetivo explícito de crear un evento mediático que opacara cualquier cobertura sobre los disturbios estudiantiles. El concierto nunca se realizó. Los eventos del 2 de octubre lo volvieron innecesario. Pero el pago ya había sido procesado. $50.000 estadounidenses,
Una fortuna en aquella época, depositados en una cuenta del Bank of America en Los Ángeles, a nombre de una empresa fantasma llamada Golden Youth Productions. Lo que Fernando Casas no sabía esa noche, mientras fotografiaba documento tras documento con manos temblorosas, era que alguien más también estaba buscando esos archivos. A las 3 de la madrugada del 28 de febrero de 2023, mientras Casas copiaba el último expediente, un vehículo, sin placas, se estacionó frente al edificio donde vivía su madre en la colonia del Valle. 2 hombres descendieron. No portaban uniformes ni identificaciones. Permanecieron allí hasta el amanecer, observando. Los registros bancarios que Casas había fotografiado mostraban un patrón aún más perturbador. Entre 1975 y 1982, Enrique Guzmán había recibido transferencias mensuales constantes desde 3 empresas diferentes, todas registradas en Panamá. El monto total superaba los $2 millones. Ninguna de estas empresas tenía relación aparente con la industria musical. Una se dedicaba supuestamente a la importación de maquinaria agrícola. Otra figuraba como consultora de recursos humanos. La tercera ni siquiera tenía objeto social definido. Pero había algo más en aquellos archivos. Algo que explicaba quizás por qué Patricia Ríos había terminado muerta en circunstancias tan extrañas. Entre las páginas del expediente número 847, aparecía una transcripción de una conversación telefónica intervenida en marzo de 1989. Los nombres estaban codificados, pero las voces habían sido identificadas por los técnicos de la Dirección Federal de Seguridad. Una pertenecía a Enrique Guzmán. La otra a Patricia Ríos. En esa conversación, registrada apenas 3 semanas antes de la muerte de Patricia, ella le reclamaba algo específico. No se mencionaban nombres completos ni detalles precisos, pero el tono era inconfundible. Patricia sabía algo. Algo que Guzmán necesitaba mantener oculto. La conversación terminaba con una frase que Casas subrayó 3 veces en su cuaderno. «Ya no puedo seguir callando. Hay niñas que merecen justicia». El expediente incluía también un informe psiquiátrico de Patricia Ríos, elaborado apenas 2 meses antes de su muerte. El documento, firmado por un médico del Hospital Español, describía un cuadro de ansiedad severa y paranoia. Patricia aseguraba estar siendo seguida. Decía que habían entrado a su departamento varias veces. Mencionaba amenazas telefónicas en las que le advertían que guardara silencio sobre lo que había visto en casa de Enrique durante las fiestas de los 70. El psiquiatra había diagnosticado un brote psicótico. Patricia murió antes de poder continuar el tratamiento. Cuando Fernando Casas salió de las instalaciones del archivo esa madrugada, llevaba consigo más de 400 fotografías digitales. Suficiente evidencia para reescribir décadas de historia del espectáculo mexicano. Suficiente evidencia para destruir reputaciones construidas durante más de medio siglo. Suficiente evidencia, también, para poner en riesgo su propia vida. El vehículo sin placas lo siguió durante todo el trayecto de regreso a su departamento. Casas lo notó en el retrovisor al pasar por el Monumento a la Revolución. Lo vio nuevamente al dar vuelta en Insurgentes. Y lo encontró estacionado frente a su edificio cuando finalmente llegó a casa, mientras el sol comenzaba a teñir de naranja las torres de la Ciudad de México. Esa mañana, Fernando Casas envió todas las fotografías a 3 direcciones de correo electrónico diferentes. Una pertenecía a un periodista de investigación en España. Otra a un abogado especializado en derechos humanos en Argentina. La tercera a un servidor encriptado cuya ubicación ni él mismo conocía. Luego tomó su teléfono y marcó un número que no había utilizado en años. La voz que respondió del otro lado sonaba cansada, envejecida, pero aún reconocible. Era la voz de alguien que había estado allí, en aquellas fiestas de los años 70. Alguien que había visto lo que Patricia Ríos había visto. Alguien que había guardado silencio durante décadas, esperando quizás este momento. La conversación duró menos de 5 minutos. Cuando terminó, Fernando Casas supo que ya no había vuelta atrás.
La verdad, esa verdad que tantos habían intentado enterrar, estaba a punto de emerger como un cadáver que se niega a permanecer bajo tierra. Afuera, el vehículo sin placas permanecía inmóvil, vigilante, como una sombra que se resiste a desaparecer con la luz del día. La fecha escrita a mano en el reverso de aquella fotografía correspondía al 23 de julio de 1968, apenas 3 meses antes de los acontecimientos de Tlatelolco. Fernando Casas sostuvo la imagen bajo la luz amarillenta de su lámpara de escritorio durante varios minutos, tratando de descifrar las iniciales que aparecían junto a cada rostro. Una de ellas, marcada con tinta roja, señalaba directamente a Guzmán con 2 letras que harían temblar cualquier investigación seria. D.F.S. La Dirección Federal de Seguridad, aquel aparato de inteligencia que operó en las sombras durante décadas, mantenía archivos sobre personalidades del espectáculo que podían resultar útiles para propósitos muy específicos. Casas había escuchado rumores durante años sobre artistas que colaboraban, voluntaria o involuntariamente, con operaciones de vigilancia. Pero ver el nombre de uno de los ídolos juveniles más importantes de México conectado de esa manera resultaba perturbador. Los documentos anexos al sobre incluían reportes mecanografiados que detallaban reuniones, viajes no registrados oficialmente y transferencias bancarias que no coincidían con los ingresos declarados de un cantante, por exitoso que fuera. Uno de esos reportes, fechado en agosto de 1969, mencionaba una gira aparentemente cancelada a última hora por Sudamérica. Sin embargo, los registros de migración que Casas obtuvo mediante una fuente anónima dentro del Archivo Nacional mostraban que Guzmán había salido del país precisamente en esas fechas. El destino oficial era Buenos Aires, pero sellos adicionales, apenas visibles en las copias deterioradas, sugerían escalas en ciudades que no formaban parte de ninguna ruta artística lógica. La pregunta que nadie parecía querer formular en voz alta era simple pero devastadora. ¿Para quién trabajaba realmente Enrique Guzmán durante aquellos años turbulentos? Las entrevistas que Casas logró realizar con antiguos técnicos de sonido y productores musicales revelaron una atmósfera de vigilancia constante en los estudios de grabación. Varios de ellos, bajo condición de anonimato absoluto, recordaban la presencia frecuente de individuos que no pertenecían a la industria del entretenimiento. Estos hombres permanecían en las cabinas de control, observando las sesiones sin participar, tomando notas en libretas negras que guardaban con extremo cuidado. Un ingeniero de mezclas, ya retirado y viviendo en Querétaro, mencionó que en una ocasión vio documentos oficiales sobre el escritorio del productor, donde aparecía el sello de la Secretaría de Gobernación, junto a fotografías de diversos artistas, incluido Guzmán. Pero la conexión más inquietante apareció cuando Casas examinó los contratos firmados por el cantante durante esa época. Las cláusulas estándar de exclusividad y derechos de imagen se mezclaban con párrafos redactados en lenguaje legal deliberadamente oscuro, donde se mencionaban obligaciones de disponibilidad para eventos no especificados y compromisos de representación nacional que excedían lo normal en contratos artísticos. Un abogado especializado en derecho del espectáculo que revisó los documentos bajo petición de Casas señaló que algunas de esas cláusulas otorgaban a terceros no identificados derechos sobre la agenda personal del artista, algo completamente inusual y que sugería niveles de control que iban mucho más allá de lo comercial. Los meses siguientes a aquel descubrimiento inicial transformaron la investigación de Casas en algo mucho más peligroso de lo que había anticipado. Comenzaron las llamadas telefónicas a medianoche, siempre en silencio, siempre desde números bloqueados. Su apartamento fue registrado en 2 ocasiones cuando él no estaba presente, aunque nada fue robado, una técnica clásica de intimidación. Los intrusos dejaban señales sutiles pero inconfundibles. Libros movidos de lugar, cajones entreabiertos, documentos reordenados. El mensaje era claro.
Alguien sabía exactamente qué estaba investigando, y quería que él lo supiera también. La presión se intensificó cuando Casas intentó publicar un artículo preliminar en una revista de investigación cultural. El editor, quien había mostrado entusiasmo inicial por el material, cambió repentinamente su postura después de recibir una visita de 2 hombres que se identificaron como asesores legales de la familia Guzmán. Amenazaron con demandas por difamación y daño moral, citando leyes de privacidad que técnicamente no aplicaban a figuras públicas en contextos históricos. La revista canceló la publicación 3 días antes de salir a circulación, y el editor sugirió a Casas que abandonara por completo la investigación si valoraba su carrera periodística. Pero entonces apareció Gloria Menéndez, una mujer de 72 años que había trabajado como secretaria en Televisa durante los años 60 y 70. Contactó a Casas a través de un intermediario, insistiendo en reunirse personalmente, pero solo bajo condiciones muy específicas. Un café público en la colonia Roma, durante horas de máxima afluencia, sin grabaciones de ningún tipo. Gloria llegó con una pequeña maleta de cuero desgastado, que contenía lo que ella llamaba su seguro de vida. Copias de memorandos internos, agendas personales y correspondencia que había sustraído décadas atrás, consciente de que algún día ese material podría ser crucial. Los documentos que Gloria entregó a Casas ese día revelaban una red de relaciones mucho más compleja de lo que cualquier versión oficial había admitido. Enrique Guzmán no solo mantenía vínculos con productores y empresarios del entretenimiento, sino que figuraba en listas de invitados a reuniones privadas con funcionarios gubernamentales de alto nivel. En una agenda correspondiente a 1972, aparecía anotada una cena en Los Pinos, residencia presidencial, sin que existiera registro público de actuaciones o eventos oficiales en esas fechas. Gloria recordaba perfectamente esa época porque tuvo que reorganizar la agenda de varios artistas para facilitar la asistencia de Guzmán a compromisos que nunca fueron explicados públicamente. Las acusaciones que décadas más tarde estallarían en medios de comunicación y redes sociales tenían, según la investigación de Casas, raíces más profundas de lo que la narrativa popular sugería. No se trataba simplemente de escándalos familiares o conflictos personales amplificados por la exposición mediática. Existía un patrón sistemático de protección institucional que había blindado a ciertas figuras del espectáculo durante años, permitiéndoles operar con impunidad en diversos ámbitos. Los expedientes que Casas logró reconstruir mostraban cómo denuncias tempranas, algunas datando de finales de los años 70, habían sido sistemáticamente archivadas sin investigación seria. Un caso particularmente revelador involucraba a una joven aspirante a actriz que en 1978 había presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público. El expediente, que Casas encontró en los archivos judiciales después de semanas de búsqueda, había sido cerrado abruptamente con la anotación de que la denunciante había retirado los cargos voluntariamente. Sin embargo, una entrevista que Casas logró realizar con la mujer, ahora residente en Estados Unidos, reveló una historia muy diferente. Ella nunca retiró los cargos voluntariamente. Fue visitada por 2 hombres que le mostraron fotografías de su familia, sus padres ancianos, su hermana menor. No hicieron amenazas explícitas. No fue necesario. La maquinaria de protección funcionaba con eficiencia burocrática. Abogados influyentes, contactos en fiscalías, periodistas dispuestos a publicar versiones favorables a cambio de acceso exclusivo a otros artistas. Todo formaba parte de un ecosistema donde el poder mediático se entrelazaba con el poder político y judicial de maneras que hacían casi imposible cualquier rendición de cuentas real. Casas descubrió que varios de los abogados que representaban a Guzmán en distintas épocas también trabajaban para dependencias gubernamentales o mantenían vínculos estrechos con políticos de primer nivel. Los testimonios que Casas recopiló durante 3 años de investigación pintaban un retrato inquietante de la industria del entretenimiento mexicano
durante la segunda mitad del siglo XX. Más de 20 personas accedieron a hablar, aunque la mayoría bajo condición de estricto anonimato. Sus relatos coincidían en elementos fundamentales: el ambiente de miedo que prevalecía en los estudios, la comprensión implícita de que ciertas conductas nunca debían ser cuestionadas, las consecuencias profesionales devastadoras que enfrentaban quienes intentaban denunciar irregularidades. Una maquillista que trabajó en programas de televisión durante 15 años describió cómo aprendió a ignorar situaciones obvias de abuso, porque saber demasiado significaba perder el empleo y quedar marcada en toda la industria. Pero el documento más explosivo llegó a manos de Casas de manera completamente inesperada. Una tarde de marzo de 2019, mientras revisaba material en la Biblioteca Nacional, un sobremanila sin remitente apareció entre sus pertenencias. Dentro había una grabación de audio en cassette, tecnología ya prácticamente obsoleta, lo que hacía evidente que se trataba de material antiguo. Casas consiguió un reproductor vintage, y lo que escuchó esa noche en su departamento lo dejó sin palabras durante varios minutos. Era una conversación entre dos hombres, sin identificar claramente, pero uno de ellos con una voz inconfundiblemente similar a la de Guzmán. Hablaban sobre arreglar un problema, hacer desaparecer evidencia, pagar a alguien para que guardara silencio. La fecha en la etiqueta del cassette indicaba octubre de 1983. La autenticidad de esa grabación era imposible de verificar sin análisis forenses que Casas no tenía recursos para realizar. Tampoco podía publicarla sin correr riesgos legales enormes. Pero su existencia planteaba preguntas fundamentales sobre cuánto material comprometedor podría existir aún en archivos privados, en manos de personas que por diversas razones habían decidido guardar silencio durante décadas. Cada uno de esos testimonios silenciados, cada documento archivado sin investigación, cada denuncia desestimada, representaba una pieza de un rompecabezas mucho más grande sobre cómo funcionaban realmente las estructuras de poder en México. Las acusaciones públicas que finalmente emergieron en años recientes, amplificadas por redes sociales y el movimiento global de denuncia de abusos, encontraron un terreno ya preparado por décadas de silencio forzado. Lo que muchos percibían como revelaciones repentinas era en realidad la culminación de un proceso largo, donde víctimas y testigos habían intentado previamente hacer escuchar sus voces sin éxito. Casas documentó al menos 12 intentos previos de denuncia pública que habían sido bloqueados, desacreditados o simplemente ignorados por medios de comunicación que dependían económicamente del sistema de estrellas que estaban cuestionando. Un aspecto particularmente perturbador de la investigación involucraba el papel de otros artistas y profesionales de la industria que conocían la situación, pero eligieron el silencio. Algunos por miedo legítimo a represalias, otros por complicidad activa, muchos por simple indiferencia moral. Casas entrevistó a un productor musical retirado que admitió haber presenciado comportamientos inapropiados en múltiples ocasiones, pero nunca intervino porque, en sus propias palabras, no era su problema y tenía una carrera que proteger. Ese tipo de complicidad pasiva, multiplicada por cientos de individuos a lo largo de décadas, creó el ambiente perfecto para que los abusos continuaran sin consecuencias. Los intentos de Casas por obtener comentarios oficiales de la familia Guzmán o sus representantes legales resultaron infructuosos. Las cartas certificadas quedaron sin respuesta. Las llamadas telefónicas fueron derivadas a asistentes que prometían retornar la comunicación, pero nunca lo hicieron. En una ocasión, un abogado de la familia aceptó reunirse, pero canceló la cita el mismo día, alegando conflictos de agenda. El silencio institucional era ensordecedor y en sí mismo revelaba mucho sobre las estrategias de manejo de crisis que rodeaban el caso. Mientras tanto, en redes sociales y medios digitales, el debate público sobre Enrique Guzmán se polarizaba cada vez más. Existían defensores acérrimos que rechazaban categóricamente cualquier acusación como fabricación malintencionada,
y víctimas que finalmente encontraban espacios para compartir experiencias que habían guardado durante años. Casas observaba este fenómeno con fascinación profesional y tristeza personal, consciente de que la verdad completa probablemente nunca emergería de esas discusiones apasionadas, pero frecuentemente desinformadas. Los documentos que él había recopilado sugerían una realidad mucho más compleja y oscura que cualquiera de las versiones simplificadas que circulaban en Internet. La presión sobre Casas alcanzó su punto máximo cuando su editor en la revista donde trabajaba lo llamó a su oficina para una conversación incómoda. Había recibido llamadas de anunciantes importantes amenazando con retirar publicidad si la revista continuaba asociada con investigaciones sobre Guzmán. La economía precaria del periodismo independiente no permitía lujos éticos, le explicaron. Casas tenía que elegir entre continuar la investigación y mantener su empleo. Eligió la investigación, consciente de que algunos testimonios no podían ser silenciados nuevamente sin traicionar a quienes habían confiado en él sus historias más dolorosas. Trabajando ahora de manera completamente independiente, financiando la investigación con ahorros personales y trabajos freelance, Casas profundizó en aspectos que antes había explorado solo superficialmente. Uno de ellos era el patrón de comportamiento que varios testimonios describían consistentemente: el uso sistemático del poder y la fama como herramientas de manipulación y control. Jóvenes aspirantes a artistas que recibían promesas de ayuda profesional condicionadas a favores personales. Familias deslumbradas por la cercanía a una estrella que terminaban facilitando situaciones de abuso sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo. Un testimonio particularmente desgarrador provino de una mujer que ahora tenía 50 años, pero que en 1986 era una adolescente con sueños de convertirse en cantante. Su familia, de clase trabajadora, veía en Enrique Guzmán la posibilidad de un futuro mejor para su hija. Cuando él mostró interés en ayudarla profesionalmente, lo interpretaron como bendición divina. Solo años después, cuando la terapia psicológica la ayudó a procesar eventos que había bloqueado mentalmente, comprendió la verdadera naturaleza de lo que había vivido. Su intento de denuncia, en 2005, fue desestimado por prescripción de delitos, una barrera legal que protegía a perpetradores mientras castigaba a víctimas por no haber denunciado cuando aún eran niñas traumatizadas. Los archivos judiciales que Casas examinó revelaban un patrón recurrente de casos archivados por tecnicismos legales: falta de pruebas suficientes o retiro de denuncias bajo circunstancias sospechosas. En el sistema judicial mexicano, particularmente en décadas pasadas, la palabra de una figura pública prominente, con recursos para contratar los mejores abogados, pesaba infinitamente más que el testimonio de víctimas sin poder social ni económico. Esta asimetría fundamental hacía casi imposible cualquier proceso judicial exitoso, incluso cuando existían elementos para investigar seriamente. Casas también descubrió conexiones inquietantes entre el caso de Guzmán y otros escándalos similares en la industria del entretenimiento latinoamericano. Existía una red informal de protección mutua entre figuras prominentes, donde abogados, publicistas y ejecutivos de medios colaboraban para contener crisis de reputación que podían afectar el valor comercial de todo el sistema de estrellas. Un publicista retirado, hablando bajo condición de anonimato, describió reuniones de emergencia donde se diseñaban estrategias coordinadas para desacreditar acusadoras, presionar a medios de comunicación y crear narrativas alternativas que confundieran a la opinión pública. La investigación también reveló el papel crucial que jugaron ciertos periodistas de espectáculos en mantener el status quo. Algunos recibían beneficios directos por publicar coberturas favorables o ignorar información comprometedora. Acceso exclusivo a artistas para entrevistas, invitaciones a eventos privados, incluso pagos directos disfrazados como contratos de asesoría. Este ecosistema corrupto creaba una barrera casi impenetrable entre la verdad y el público, donde las únicas versiones que circulaban ampliamente eran aquellas aprobadas por los mismos individuos
que tenían más que perder de una investigación honesta. Pero quizás el aspecto más frustrante para Casas era la cantidad de evidencia que sabía que existía, pero que permanecía inaccesible. Conversaciones con abogados, documentos en archivos privados, testimonios de personas que aún temían represalias, grabaciones en manos de coleccionistas o antiguos empleados de medios. Cada uno de esos fragmentos de verdad oculta representaba una pieza del rompecabezas que probablemente nunca se completaría. La historia oficial permanecería incompleta, parcial, sanitizada de las realidades más incómodas. En sus momentos de mayor frustración, Casas se preguntaba si su trabajo tenía algún sentido real. Los poderosos seguían siendo poderosos, las víctimas continuaban sin justicia plena, y la mayoría del público parecía más interesada en tomar bandos en debates superficiales que en confrontar verdades complejas e incómodas. Pero entonces recordaba los rostros de las personas que habían compartido con él sus historias más dolorosas, confiando en que al menos quedaría un registro, una documentación para futuras generaciones que quizás estuvieran mejor equipadas para enfrentar estas realidades. Los últimos meses de investigación llevaron a Casas a explorar el contexto internacional del caso. Descubrió que patrones similares de abuso y encubrimiento existían en industrias de entretenimiento alrededor del mundo, sugiriendo que el problema era sistemático más que individual. El caso de Enrique Guzmán no era una aberración aislada, sino un síntoma de estructuras más amplias que permitían y facilitaban este tipo de conductas. Cambiar realmente la situación requeriría transformaciones profundas en cómo funcionan los medios, la justicia y la sociedad en su conjunto. El archivo que Casas compiló eventualmente creció hasta incluir más de 2000 páginas de documentos, transcripciones de entrevistas, análisis legales y contexto histórico. Lo guardaba en múltiples ubicaciones, consciente de los riesgos de que todo ese material pudiera desaparecer. Había hecho copias encriptadas que envió a contactos confiables en otros países, una medida que parecía paranoica hasta que recordaba las llamadas nocturnas, los allanamientos sutiles, las amenazas veladas. La verdad, aparentemente, seguía siendo peligrosa para alguien. Y así, mientras el debate público continuaba oscilando entre defensas apasionadas y acusaciones vehementes, la investigación real permanecía en gran medida invisible para la mayoría. Los documentos clasificados seguían sellados, los testigos clave continuaban en silencio, los archivos judiciales permanecían inaccesibles. La historia oficial de Enrique Guzmán, pulida por décadas de gestión cuidadosa de imagen pública, coexistía con una historia paralela oscura y fragmentada que probablemente nunca sería completamente conocida. Entre esas dos versiones, en el espacio de lo que se sabe pero no se puede probar, vive la verdad incómoda que Fernando Casas dedicó años a perseguir sin alcanzarla completamente jamás. Quedan preguntas sin respuesta, documentos sin desclasificar, testimonios sin escuchar. La verdad completa, si es que existe algo así, permanece fragmentada entre archivos oficiales que nadie abrirá, memorias privadas que nadie compartirá y silencios que quizás nunca se rompan. Esta investigación apenas ha arañado la superficie de una realidad mucho más compleja y perturbadora. Gracias por acompañarnos en esta travesía por los rincones más oscuros de una historia que muchos prefieren olvidar. Si este trabajo de investigación te ha parecido valioso, te invito a suscribirte al canal para no perderte futuras revelaciones. Tu apoyo con un like nos ayuda a continuar destapando verdades incómodas que necesitan ser contadas. Y sobre todo, comparte en los comentarios tu perspectiva, tus propias experiencias o información que puedas aportar. Porque al final, la verdad solo emerge cuando dejamos de tener miedo de buscarla juntos.